Bueno, bienvenidos. En este caso vamos a ver la unidad número 5, imposición sobre el consumo, imposición general al consumo local, que es el impuesto sobre los ingresos brutos en este caso. Es un impuesto territorial que grava los ingresos generados por una actividad realizada en la provincia de Córdoba. Es un impuesto indirecto al consumo porque dada su posibilidad de traslación al consumidor, es indirecto, es definido como indirecto. Es un impuesto regresivo porque no tiene en cuenta la capacidad del contribuyente. Es un impuesto que se aplica por alícuota de acuerdo al código de actividad, que ya lo vamos a ver. Las actividades están codificadas y cada una tiene su alícuota. Si bien hay una alícuota general, hay muchas particularidades en cuanto a la aplicación de la alícuota. Es el principal tributo que cobran las provincias. Es un impuesto real, porque ni la base imponible ni la alícuota tiene consideraciones especiales o específicas eh, sobre la persona o el contribuyente. Es decir, que se grava, digamos, los ingresos brutos a totales del sujeto obligado, sin tener en cuenta particularidades específicas del contribuyente. Es un impuesto periódico de ejercicio fiscal anual, pero mensualmente se ingresa este tributo a través de declaraciones juradas que se denominan anticipos. Es decir, de enero a noviembre se declara este impuesto como un anticipo y se ingresa al fisco. Está la obligación de ingresar esos anticipos a través de una declaración jurada. Y en diciembre se calcula el impuesto en forma acumulativa, como ya van a ver en el práctico y vamos a explicar un poquito más adelante. Tenemos el argumento a favor de que es un impuesto provincial, es decir, cada provincia puede legislar este impuesto de acuerdo a sus necesidades, pero encontramos varios aspectos en contra, argumentos en contra, por ejemplo, distorsiones en la economía. Algunos afirman que así como está el impuesto sobre los ingresos brutos, debería desaparecer, dada su superposición con el IVA. ¿Por qué? Porque tienen sobre una misma base, se calculan dos impuestos distintos. Esa base está dada por los ingresos generados por ventas, locaciones o prestaciones de servicios. También otra distorsión que se produce es el efecto cascada, es decir, la acumulación que existe de este impuesto en los costos de acuerdo a la cadena de valor. Es decir, cada integrante de la cadena de valor de un producto, de un proceso o de una prestación de un servicio, cada agente de la cadena de valor va a ser contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos y va a cargar ese impuesto como costo de su servicio o de su bien. Entonces, mientras más integrantes tenga esa cadena de valor, más acumulación de este impuesto va a haber. También produce una alteración del comercio jurisdiccional. Las provincias en su gran mayoría dictan normas que discriminan la actividad industrial en función de la radicación de la planta industrial, agravando el tratamiento tributario de los productos producidos en otra provincia. Es decir, a través de la decisión o de la condición de que establezcan o radiquen su establecimiento industrial en esa provincia, muchas veces los eximen o les reducen las alícuotas de ingresos brutos, dado que si ese producto ingresa a esa provincia pero es producido en otra, la tasa del impuesto sobre ingresos brutos va a ser mayor para estos productos que se venden en esa provincia pero hayan sido producidos en otra. Entonces ahí se genera una discriminación. Y ustedes pueden ver el caso Bayer contra la provincia de Santa Fe, en donde la Corte Suprema de Justicia resolvió que son inconstitucionales estas discriminaciones en cuanto a la alícuota a aplicar cuando se trata de un mismo producto, pero que la alícuota es mayor cuando viene de otra provincia. Léanlo a ese fallo que está muy interesante. Y también se puede producir la confiscatoriedad en algunos casos. Uno de estos ejemplos de esta confiscatoriedad se puede dar con todos los regímenes de retención, percepción y recaudación que hay de este impuesto que sufre el contribuyente, si bien se lo va a tomar a cuenta de su anticipo que tenga que pagar mes a mes, en muchos casos se da, en muchos casos, que se genera un saldo a favor. Entonces se van generando saldos a favores
muy altos y en definitiva el impuesto que termina pagando es mucho mayor que el que debería pagar, según la ley. Bueno, es altamente regresivo, porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva, y también en muchos casos se pierde la competitividad respecto a otros países, porque los bienes importados, cuando se nacionalizan, se pagan impuestos nacionales, y no está considerado en esa nacionalización el cobro de impuestos provinciales. Entonces, ya un bien importado ya entra con ventaja respecto del mismo bien producido acá en la Argentina, o en la provincia. El marco normativo es el Código Tributario Provincial, que es la Ley 6006, y sus modificaciones desde el artículo 177 al 224. Y la Ley Impositiva Anual del año 2020 y anexo 1 de la Ley Impositiva Anual. Esta Ley Impositiva Anual fija todos los años la tasa de interés resarcitorio, la tasa de interés punitorio, fija mínimos, fija topes, fija bueno, todo lo que es relativo al cálculo del impuesto sobre los ingresos brutos, que año a año va cambiando. Y todos los años, en diciembre, unos días antes de que termine el año, se publica la ley impositiva anual para el año siguiente. Como todo impuesto, tiene un elemento subjetivo, objetivo, territorial y temporal. ¿Sobre quién recae el impuesto sobre los ingresos brutos? Es decir, los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, nos dice el artículo 180, que son dos definidos en el artículo 29 del Código Tributario Provincial, y nos dice que son contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho generador de la obligación tributaria, las personas físicas, capaces o incapaces, de acuerdo al derecho privado, las personas jurídicas constituidas de acuerdo al Código Civil y Comercial, las sucesiones indivisas, también los contratos asociativos, las uniones transitorias de empresa, por ejemplo, son contribuyentes de ingresos brutos, los fideicomisos, los fondos comunes de inversión, y las otras figuras asociativas que no tengan las características que mencionamos en los ítems anteriores, pero que el Código los identifique como unidades económicas capaces de generar un hecho imponible, definido en la ley. Y también nos habla sobre qué, cuál es el hecho, cuál es el aspecto objetivo, sobre qué recae. Va a recaer sobre el ejercicio habitual y a título oneroso en la jurisdicción de Córdoba, de comercio, industria, profesión, oficio, educación, es decir, los ingresos que en forma habitual y a título oneroso se perfeccionen en la provincia de Córdoba. Entonces, todos esos ingresos van a estar alcanzados por un impuesto sobre ingresos brutos en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes y en la ley impositiva anual. Es decir, va a ser el objeto del impuesto una actividad ejercida en forma habitual, en términos potenciales. ¿Qué significa en términos potenciales? Que el ejercicio habitual va a ser el desarrollo en el ejercicio fiscal de hechos o actos de operaciones que tengan la naturaleza de una operación grabada según el impuesto, prescindiendo de su cantidad o monto. Es decir, ese término de habitual es en términos potenciales, es decir, es una actividad que tenga las características de ser una actividad grabada, pero que esté ejercida por alguien que haga profesión de esa actividad, sin importar la cantidad de veces ni el monto. Esa es, en definitiva, la definición de habitualidad que está en el artículo 177. Y dice que la habitualidad no se pierde si una vez perfeccionada la habitualidad, digamos, después se ejerce en forma periódica o esporádica. Una vez, digamos, que se cumplen las condiciones de habitualidad, ya está alcanzada la habitualidad. No importa que no se haga por un tiempo esa actividad por un tiempo largo o esporádicamente. Véanlo, ese tema de habitualidad en el artículo 177. Esa actividad tiene que ser a título oneroso, es decir, que exista una contraprestación y debe ser realizada en la provincia de Córdoba. ¿Y cuál es la base imponible? La base imponible
salvo casos especiales. Los casos especiales los van a ver desde el artículo 188 al 206, pero en general los ingresos brutos devengados son los ingresos netos de descuentos y similares, descuentos y netos de IVA, es decir, los ingresos devengados por ventas, ingresos devengados por servicios, intereses ganados por préstamos. Esos van a ser los ingresos brutos y nuestra base imponible. Es decir, todos los ingresos que se generen por venta, por prestaciones de servicios, por locaciones de obras y servicios. Y nos habla de ingresos brutos devengados, cuando se considera que un ingreso, según el Código Tributario, está devengado. El artículo 187 nos dice, por ejemplo, en la venta de un inmueble se considera que se devenga ese ingreso en la fecha de firma del boleto de compraventa, de la posesión, o que se perfeccione la escrituración, lo que sea anterior. Para venta de otros bienes, en el momento de la facturación, de entrega del bien, del pago del bien, lo que sea anterior. En el caso de los intereses, cuando estos se generen. Esos son casos de devengamiento, ustedes véanlo bien, están en el artículo 187. Como todo impuesto, tiene exenciones subjetivas y exenciones objetivas. Las subjetivas son las exenciones de aquellos sujetos que están definidos y que reúnen la calidad o que responden a la definición de sujeto pasivo que dio el Código Tributario, pero que el mismo código los exime. Por ejemplo, el Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades, las representaciones diplomáticas, la Iglesia Católica, la Bolsa de Comercio, bueno, asociaciones mutualistas. Ahí tienen hasta el inciso 29 de enumeración de los sujetos exentos. Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial, los colegios, consejos o federaciones profesionales, las entidades sindicales, los clubes, asociaciones, federaciones, confederaciones deportivas, bueno, EPEC, por ejemplo. Bueno, esos son algunos ejemplos de exenciones subjetivas. También las exenciones objetivas las vamos a ver en el artículo 215 y va del ítem 1 al ítem 39. Y vamos a enumerar algunos, por ejemplo, los ingresos de las actividades ejercidas en relación de dependencia, es decir, los sueldos están exentos, intereses y actualizaciones monetarias obtenidos por operaciones de depósitos de ahorro, honorarios profesionales, es decir, honorarios, retribuciones provenientes del ejercicio de una actividad profesional, con título universitario terciario, maestros mayores de obra, otorgados por establecimientos reconocidos que emiten títulos oficiales, gasistas, electricistas, plomeros, pintores y cualquier otro tipo de trabajo personal de idénticas características a las indicadas, con las limitaciones, en este caso, que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo Provincial. Y esta exención no está alcanzada para quienes ejerzan su actividad profesional en forma de empresa. Es decir, siempre que se facture como honorarios profesionales va a estar exento, pero ya si forma parte de una empresa, ya es otra infraestructura y se facturan servicios u otra forma de prestación de esa profesión, ya estaría alcanzado, no estaría dentro de esta exención del inciso 10. Otra de las exenciones también muy importantes es la del inciso 23, que es la producción primaria y la actividad industrial, con excepción de las ventas que se realicen a consumidores finales. Y se entiende por consumidores finales las ventas a aquellas personas que no están inscritas en el impuesto sobre los ingresos brutos, excepto que no estén inscritas porque sean exentas. Y también esta exención cabe para los ingresos provenientes del suministro de electricidad y gas. No va a estar exento cuando esas prestaciones se realicen en consumos residenciales, es decir, en domicilios donde se encuentren una casa habitación, por ejemplo. En domicilios residenciales, los ingresos provenientes
de esos servicios sí van a estar gravados. Y nos dice que esta exención va a estar, digamos, vigente hasta el 31 de diciembre del año 2000, siempre que se verifiquen en forma concurrente las siguientes condiciones para cada actividad. Por ejemplo, que la explotación o el establecimiento productivo de la actividad se encuentre en la provincia de Córdoba, que esté habilitado o reconocido por el organismo oficial, por ejemplo, la actividad industrial también tiene que estar inscrita en el sistema de información industrial, y en el caso de quienes desarrollen actividad industrial, van a estar exentas, por ejemplo, para el año 2020, siempre y cuando no hayan tenido en el año 2019 ingresos superiores a 100 millones de pesos. Este es uno de los topes o parámetros que nos establece la ley impositiva anual todos los años. En este caso, en el año 2020, estableció que los ingresos que tienen que tener las industrias en relación al año 2019 no deben ser superior a 100 millones de pesos para entrar en la exención en el año 2020. Eso está establecido en el artículo 147 de la Ley Impositiva Anual. Otra de las exenciones objetivas es la actividad y producción, diseño y desarrollo y elaboración de software y la actividad de call center, y siempre y cuando en estos dos ítems estén el establecimiento en la provincia de Córdoba. Y tenemos el esquema de liquidación. Para el esquema de liquidación tenemos que conocer ciertos conceptos. Por ejemplo, el año fiscal. Decíamos que era el año calendario. Este impuesto se determina a través de una declaración jurada por año calendario, pero se ingresan 11 anticipos de enero a noviembre y en diciembre se hace la liquidación anual. El artículo 219 nos dice que existe un mínimo anual a ingresar que se determina todos los años a través de la ley impositiva anual. Este es otro parámetro que nos define la ley impositiva anual. En este caso, por el año 2020, ese mínimo anual de impuestos sobre ingresos brutos que debo ingresar son 18.000 pesos. Y están exceptuados a cumplimentar con este mínimo los contribuyentes que estén inscritos en convenio multilateral, los que ejerzan locación de bienes inmuebles, los que estén exentos, los que tengan ingresos por la actividad de hotelería, de 1 y 2 estrellas, etc. En el caso de convenio multilateral, los contribuyentes de convenio multilateral son quienes ejercen una actividad comercial o de servicios en 2 o más jurisdicciones. Es decir, si mi actividad está en la provincia de Córdoba y también soy profesional en la provincia de Santa Fe, o tengo una empresa en Córdoba y comercializo en Córdoba y en Santa Fe, ya tributo un convenio multilateral, porque tributo en más de una provincia, y bueno, hay toda una forma distinta de liquidar los anticipos y el impuesto. Y en ese caso estoy exenta de declarar el mínimo, de tributar el mínimo. Bueno, definiendo esos conceptos, vamos a ver el esquema de liquidación de anticipos. En la liquidación del anticipo voy a tomar los ingresos brutos totales del mes. No me voy a computar el IVA, es decir, no forma parte de la base imponible el IVA, y tampoco va a formar parte de la base todo lo que yo reciba en cuanto al concepto de reintegro de capital. Por ejemplo, si dentro de mis actividades está la de préstamo de dinero, las cuotas pactadas con mis deudores van a tener un componente de capital y otro de devolución de capital y otro componente de interés generado. Mi base imponible solamente va a ser el interés generado, es decir, mi ingreso, mi ganancia por haber prestado ese capital. Todo lo que sea reintegro de capital no forma parte de la base imponible, tampoco el impuesto al valor agregado que yo cobre. En definitiva, me quedan las ventas netas. También me voy a deducir impuestos internos que haya incluido en mi factura, y también voy a restar bonificaciones. Si hago descuentos no van a formar parte de mi base imponible.
Así defino la base imponible mensual y le aplico la alícuota según la ley impositiva anual y de acuerdo al código de mi actividad. Eso me va a dar el impuesto mensual y comparo con el mínimo mensual. Si el mínimo anual era de 18.000 pesos, el mínimo mensual va a ser de 1.500 pesos. De esos dos cálculos tomo el mayor. Ese va a ser el impuesto, el anticipo determinado del mes. Le resto retenciones, percepciones, recaudaciones bancarias y me va a dar el saldo a pagar o el saldo a favor. En el esquema de liquidación del impuesto voy a tomar los ingresos brutos totales mensuales, porque ya estoy en diciembre, para la liquidación del impuesto es en diciembre. Tomo todos mis ingresos brutos de enero a diciembre, resto los ingresos no computables y esas deducciones que me permite el artículo 213, que son impuestos internos, bonificaciones, deudores incobrables también. Los deudores incobrables, si responden a los índices de incobrabilidad del Código Tributario, también me los descuento. Y tengo la base imponible anual y le aplico la alícuota, según la ley impositiva anual. Tengo mi impuesto anual y comparo con el mínimo, que en este caso sí va a ser 18.000 pesos. Y tributo por el mayor. Mi impuesto determinado anual va a ser el mayor de estos dos cálculos. Resto retenciones, percepciones, recaudaciones bancarias de enero a diciembre y resto anticipos ingresados de enero a noviembre. Entonces me va a quedar el saldo a ingresar o el saldo a favor anual. Este es mi cálculo anual. En cuanto a la ley impositiva anual, decimos que nos determina anualmente la tasa de interés, la alícuota general, nos define mínimos. Y en este caso vamos a ver algunos artículos muy importantes de la ley. Por ejemplo, el artículo 14 nos dice cuál va a ser la alícuota o cuál es la alícuota general del impuesto. Va a ser, la referente va a ser el 4,75%. También hay alícuotas especiales, del artículo 16 al 37, y las alícuotas reducidas del artículo 39. Las alícuotas incrementadas del artículo 40, el mínimo anual del 42, y el 43 que nos dice de prorratear en caso de inicio de actividades. En el caso de alícuotas reducidas, vamos a aplicar, si bien la alícuota general es del 4,75%, nos dice el artículo 39 que cuando la sumatoria de bases imponibles del periodo 2019 no supera 13.200.000 pesos, voy a aplicar esas alícuotas reducidas. Si mis ventas en el año anterior no superan 13.200.000 pesos, aplico la alícuota reducida, que me la va a dar el anexo 1 de la ley. Si por el contrario supera ese importe y más, en el caso de alícuotas incrementadas, si mi base imponible del periodo 2019 supera 163 millones de pesos, voy a aplicar alícuotas incrementadas. Si mi ingreso, si mi base imponible del año 2019 es mayor a 13.200.000, pero inferior a 163 millones, voy a aplicar la alícuota general. O sea, para que se hagan un machete. Es machete no para el examen, sino para estudiar. Alícuota reducida, base imponible 2019, sumatorias de las bases imponibles, menos de 13.200.000. Base imponible 2019, todo el año 2019, superior a 163 millones, alícuota incrementada. Lo que cae en el medio entre más de 13.200.000 y menos de 163 millones va a alícuota general. Eso, para que no se pierdan, se hace en un esquemita y se lo estudian. Y el mínimo anual es de 18.000 pesos, 1.500 pesos mensuales. Y ese mínimo se va a prorratear, por ejemplo, si yo inicio actividad en julio, mi mínimo anual va a ser 9.000 pesos. Porque tomo solamente 6 meses. Otra cosa que define la ley impositiva anual habla de la alocación de inmuebles. Cuando mi actividad sea la alocación de inmuebles y yo obtengo ingresos inferiores a 19.000 pesos por
la locación de dichos inmuebles, es ingreso no computable, es decir, no estoy obligado a presentar declaración jurada ni a tributar el impuesto. Si el ingreso es mayor, ahí sí, ya voy a tributar por todo. No se restan esos 19.000 pesos, sino que voy a tributar por todo lo que yo reciba superior, cuando es superior a ese monto mínimo. Y el mínimo anual también como ingreso no computable para la actividad de locación de inmuebles es de 228.000 pesos. Y nos dice que las alícuotas especiales especificadas en el anexo 1 de la presente ley y lo establecido en el artículo precedente para los códigos de actividad 68.10.98 y 68.10.99, que es locaciones de inmuebles, dice que se va a reducir en un punto porcentual siempre y cuando se hubiera ingresado íntegramente el impuesto de sellos en la forma y plazos previstos por el Código Tributario Provincial. Es decir, cuando en los contratos de alquiler se pague el impuesto de sellos, ese alquiler que yo recibo, cuando yo haga mi declaración jurada, voy a reducirlo en un punto porcentual porque he cumplido con el impuesto de sellos. Bueno, y por ejemplo, este es un esquemita de todo lo que tiene la ley impositiva anual. Por ejemplo, acá nos define el código de actividad, que por ejemplo es la venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes. La alícuota general, como ven, es del 4,75%. La alícuota reducida, cuando mis ingresos del año anterior fueron menos a 13.200.000, va a ser la reducida del 3%. Y si mi ingreso cae más de 163 millones, ya aplico la alícuota agravada o incrementada. También, venta al por mayor de flores y plantas naturales, por ejemplo, la alícuota general es 4,75%, alícuota reducida 3,3% y la alícuota incrementada 5%. Esta ley impositiva, bueno, tiene muchísimas hojas por tantas actividades que hay, ¿cierto? Y acá van a ver, bueno, hay actividades que son distintas a las alícuotas. La alícuota general casi siempre es la misma, pero la reducida y la incrementada por ahí, bueno, puede variar. Pero en general es el 4,75, 3 y 5. Y también hay un régimen simplificado de ingresos brutos. ¿Qué nos dice? Que los contribuyentes del régimen simplificado del impuesto sobre ingresos brutos, en el marco establecido en los artículos de 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial, deben ingresar mensualmente el importe que se dispone a continuación para la categoría que le corresponden en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo y sus modificaciones. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a la categoría de monotributo que nosotros tengamos, de acuerdo al monotributo regido por la Ley Nacional 24.977 y sus modificaciones, le vamos a incrementar a la partecita del monotributo, le vamos a incrementar la partecita esta del impuesto sobre ingresos brutos de Córdoba. Es decir, si nosotros tenemos domicilio fiscal en Córdoba, tributamos en Córdoba, ejercemos nuestra actividad solamente en Córdoba, no en 2 provincias o más, porque ya entraremos dentro del régimen de convenio multilateral. Pero si ejercemos nuestra actividad en Córdoba, somos monotributistas, vamos a ingresar mensualmente, vamos a sumar a la cotización del monotributo esta partecita del impuesto sobre los ingresos brutos al monotributo. El monotributo para la provincia de Córdoba está legislado en los artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario. Esos véanlo, y estos son los importes establecidos en la ley impositiva anual. Entonces, quienes estén en el régimen del monotributo no van a ingresar y a liquidar el impuesto de la forma que hemos visto, a través de anticipos y una declaración jurada anual, sino que directamente se le suma a su costo mensual del monotributo estos importes fijos. Así que bueno, espero haber sido clara y cualquier duda, como siempre, nos encontramos en el aula virtual. Hasta luego.